Se escuchó un chillido metálico, como una queja vieja que no quería morir. Y el doble cochecito se quedó clavado entre la acera y el asfalto, como si una mano invisible lo hubiera detenido. El tráfico no perdonaba. Un autobús tocó la bocina. Un padre con cara de lunes resopló. Y, en medio de ese coro de ciudad, un hombre alto en un abrigo bien cortado bajó del auto y cruzó la calle sin mirar al semáforo. Daniel Collins tenía la costumbre de interrumpir el flujo normal de la vida cuando algo se le pegaba al estómago. No era heroísmo, era una mezcla de hábito y culpa, aprendida en años de decisiones envueltas en agendas y disculpas por exceso de trabajo. Lo que vio cuando llegó junto al cochecito lo detuvo de verdad. Una mujer empujando con una sola mano, el pelo revuelto, la otra mano escondida en el bolsillo de una chaqueta ligera, y dos cabezas idénticas asomando entre la manta, con mechones rebeldes y ojos curiosos que miraban el mundo con una confianza que no cabía en la pobreza del entorno. Había algo en esa sincronía de gestos que arrastró a Daniel 15 años atrás, como quien pisa una vieja fotografía. ¿Necesita ayuda?, preguntó él, con la voz en la que todavía se notaba el eco de reuniones y presentaciones, pero también una ternura que ahora le parecía un acto de contrición. Olivia Monroe lo miró con los labios apretados. El reconocimiento estuvo en sus ojos antes que en su boca. Una chispa breve, contenida, peligrosa. No sonrió, pero su expresión bajó unos grados, como si un calor incómodo le rozara el cuello. «No, gracias», dijo, y volvió a empujar. «Puedo con esto». Las ruedas volvieron a chirriar. Un chico de 8 años, con una gorra que decía Caleb, bajó del coche de Daniel y corrió a la vereda, tirándole del abrigo. «Papá, ¿la conoces?», preguntó, con la absoluta honestidad de los niños que todavía creen que los adultos son mapas fáciles de leer. Daniel apartó la mirada un segundo. Caleb era el faro que siempre lo llevaban a puerto. La risa seca al salir del colegio, la forma de preguntar por las cosas con una lógica aplastante, esa chispa que recordaba a Melissa en sus mejores días. «Sí», contestó. «Es alguien que conocí hace mucho». Caleb miró a las dos niñas en el cochecito y luego a Olivia, como si estuviera evaluando una ficha nueva para su colección de amigos potenciales. Olió a goma quemada, a pañal y a café barato. Realidades que Daniel no olía en su casa llena de muebles caros y fotos dispuestas con intención de museo. Hablaron poco en ese primer momento. Olivia, con su orgullo intacto, aceptó la mano de Daniel, solo para liberar el cochecito. Sus dedos rozaron los de él, y por un segundo, la ciudad pareció retroceder. Las niñas gimieron en sincronía, pequeñas voces que salpicaron la escena de inocencia. «Lily, Sophie», murmuró Olivia, como si nombrar fuera un conjuro contra cualquier mano que quisiera decidir por ella. Después de ayudar a enderezar la rueda, Daniel volvió al auto con Caleb, que tironeaba de su manga lleno de preguntas. En el camino, se permitió mirar a Olivia una vez más. Su rostro estaba más exhausto de lo que recordaba, pero también tenía una firmeza que lo desarmó. A los ojos de cualquier espectador, aquello pudo parecer un encuentro casual, una nota menor en la partitura de la ciudad. Para Daniel fue una detonación. Ver a las gemelas, idénticas como espejos, era como mirar versiones pequeñas de un pasado que nunca tuvo la oportunidad de redondear. Ver a Olivia con ellas transformó algo en su día. Se le apretó el pecho de la manera en que a veces se aprieta por la ausencia de Melissa en la mesa de desayuno. Una vida entera, pensó, cabía en la jugada simple de ajustar una rueda. En su coche, el aire acondicionado hacía su trabajo, pero no lograba bajar la temperatura que ahora se le pegaba al cuerpo. Caleb, sin mucho tacto para sutilezas, preguntó: «¿Por qué se fue, papá?». Caleb hablaba de cosas que a él le parecían monedas sueltas. Las guardaba con cuidado e iba aprendiendo a gastarlas en el momento adecuado. Daniel buscó una respuesta que no sonara a evasiva ni a castigo. No había mentiras convenientes disponibles. 15 años son un esqueleto que arrastra sus propias explicaciones. Juventud, miedo,
búsqueda de un lugar que no pudieron encontrar juntos. Aquel episodio no merecía una novelización. A veces las personas toman caminos distintos para encontrar lo que les falta, dijo Daniel con voz medida. No siempre hay una sola razón. Caleb asintió con la seriedad de quien cree que la vida es un rompecabezas en el que las piezas faltantes aparecen con perseverancia. Mientras tanto, Olivia retomó su rumbo por la acera, cada empujón un ejercicio de equilibrio entre la fatiga y la determinación. No vivía allí por gusto. Su dirección era un motel de fachada descolorida, con letrero parpadeante y una habitación que olía a humedad y a detergente fuerte. Era un lugar que se pagaba con lo justo y que resistía como quien soporta un clima adverso, con un abrigo milimétricamente cosido. Esa misma tarde, en una cafetería donde la música parecía haber aprendido sus notas de un piano agotado, Marcus, el barista de sonrisa fácil, la vio entrar con las gemelas en una mochila portabebés reciclada. Se le notó a Olivia la decisión de no pedir limosna en un lugar donde el aroma del café le hubiera recordado a mañanas más holgadas. Un cortado y un croissant, por favor, pidió sin mirar, acomodando a las niñas para que no se despertaran. Marcus observó a Olivia con una mezcla de sorpresa y compasión. Conocía su historia de oídas, esa mujer que venía a veces con los bebés y pagaba con billetes contados, que siempre dejaba propina aunque fuera pequeña. No le gustaba, pensó, que el mundo obligase a la gente a medir su valor en centavos. ¿Todo bien?, preguntó, inclinado sobre la barra. Olivia sonrió con la cortesía de quien sabe fingir calma. Pensaba en el trabajo que había conseguido en la fábrica de costura, en cómo las jornadas eran largas y el sueldo corto. Pensaba en las listas interminables, pañales, leche, un reemplazo para la rueda del cochecito que ayer la dejó a pie. La alternativa a la persistencia era un viaje a ninguna parte. Sí, contestó. Solo cansada. Marcus asintió, le dejó su café y añadió un panecillo extra. Era un gesto pequeño, casi ridículo, pero en la escala de una vida con 2 bebés, significaba mucho. Lo vio también como una manera de ser humano ante la mezcla de orgullo y vértigo que distinguía a Olivia. Ningún favor sin condiciones, pero ninguna puerta del todo cerrada. En los días siguientes, el cruce volvió a ser escenario de pequeñas repeticiones que, sin ser milagros, comenzaron a producir cambios. La escuela primaria de la cuadra era un punto de encuentro natural. Niños que salían con mochilas que prometían promesas, madres con relojes que calculaban deberes, y Mrs. Thompson, vecina y secretaria de la parroquia, que parecía tener un contrato no escrito con el rumor. Mrs. Thompson observaba y comentaba en voz alta, con una mezcla de cuchicheo maternal y orgullo por sus dotes de detective municipal. «Te dije que la veía en el parque la semana pasada», le dijo a su amiga mientras ajustaba la bolsa de compras. «Traía a las niñas. ¿No es ella la que conoció a Daniel? Dicen que él es de buena familia». Las palabras se filtraron rápido. En el pueblo, las historias no tardaban en ser dobladas, frisadas y puestas en circulación como si fueran monedas nuevas. Para Olivia, esa atención era un ruido molesto. Preferiría 1000 veces que la gente la ignorara. Por su parte, Daniel sintió esa misma ciudad convertida en un tablero que lo miraba con ojos curiosos. Sus encuentros con Olivia fueron primero prácticos. Sostener una puerta, alcanzar una lata caída del carrito, preguntarle por la talla de las niñas para comprar un abrigo cuando encontró uno en la boutique de beneficencia que su empresa patrocinaba. Siempre mantuvo distancia emocional. Su ayuda fue una sucesión de gestos que intentaban no sonar a redención. Tenía miedo de que una mano prestada se interpretara como imposición. «No quiero que parezca que intento arreglar nada por ti», le dijo una tarde, al borde del parque infantil, mientras Caleb corría con una pelota. «Solo quiero ayudar con lo que pueda». Olivia lo miró, y su sonrisa fue un arco breve, templado. «Yo tampoco quiero que me arreglen», respondió. «Solo, si vas a ayudar, que sea porque quieres, no para lavarte la conciencia». Era una línea clara. Daniel la respetó. Había aprendido con Melissa que las intenciones se notan por lo que traes a la mesa.
no promesas grandes, sino acciones pequeñas sostenidas. Los momentos entre ellos se salpicaron de detalles costumbristas que fueran asentando complicidad sin apresurar nada. Daniel y Caleb comenzaron a aparecer en la rutina de las niñas. Llevar una merienda a la salida de la escuela, pasar una tarde de parque donde Beethoven, el labrador de Daniel, decidió que los carritos eran un reto digno. Beethoven tuvo la costumbre de confundir mantas para picnic con lechos de olfato. En una ocasión, en su entusiasmo, derribó el termo térmico que contenía el café de Daniel, y aquello desató la risa de Olivia. Un sonido que le pareció a Daniel más valioso que cualquier almuerzo de gala. «¡Beethoven!», gritó Daniel entre disculpas, mientras el perro babeaba inocencia sobre la manta. Las niñas aplaudieron. Caleb intervino con una seriedad inesperada. «Beethoven solo quería saludarlas», dijo. «Tiene buen gusto». Esos instantes fueron construyendo un puente. No hubo grandes confesiones ni escenas teatrales. Hubo tareas compartidas. Firmar formularios escolares, alterar horarios laborales, buscar un pediatra que hiciera casa cuando hacía falta. Daniel usó sus recursos con cautela, sin que Olivia lo sienta como un favor totalizante. Pagó por consultas médicas puntuales, arregló la rueda del cochecito en silencio, llevó ropa de segunda mano que compró en un mercadillo y etiquetó con la frase «para Lily y Sophie», evitando las fanfarrias. Olivia, por su parte, mantuvo su autonomía como un faro. No aceptó una estancia prolongada en su casa cuando le ofrecieron dormir unos días en la casa de huéspedes de la comunidad, ni permitió que Daniel firmara trámites en su nombre. Pidió recibos por cualquier ayuda y anotó los gestos en una libreta que no mostró a nadie. Su orgullo no era tozudez. Era una forma de supervivencia que le dictaba cuándo abrir la puerta y cuándo cerrarla. «No quiero deberle nada a nadie», le confesó una noche, después de dejar a las niñas durmiendo en sus cunas, mientras la luz del motel dibujaba sombras largas. «Si me convierto en una deuda, entonces no soy madre, soy una carga». Daniel no replicó con discursos, solo escuchó. A veces la escucha es la forma más honesta de apoyo cuando la dignidad de alguien está en juego. Mientras la proximidad crecía en gestos, la comunidad reaccionaba. Mrs. Thompson preguntaba en la iglesia si Daniel frecuentaba la zona por caridad o por curiosidad. Marcus montaba cafés con una sonrisa que escondía la pregunta del día. ¿En qué momento la ayuda deja de ser puntual y se convierte en elección de vida? La respuesta todavía no estaba escrita, pero la pregunta se colaba en miradas y cenas de fin de semana en casas donde la portería aún olía a madera nueva. En una ocasión, Olivia recibió una invitación que puso en evidencia lo frágil de su equilibrio. Una oferta de trabajo temporal en Chicago. Un programa de formación que prometía un salario más elevado. Una promesa de estabilidad si lograba superarlo, pero con una condición cruel para alguien en su situación. El entrenamiento era intensivo y no permitía llevar a las niñas. Era una oportunidad que sonaba a promesa real, pero que también exigía un precio que pesaba más que la mochila que cargaba en su espalda cada mañana. Se sentó en la cama del motel con las gemelas dormidas y miró la carta como quien observa un mapa cuyo destino está en disputa. Podía escuchar, a lo lejos, el ruido de una televisión encendida en la habitación contigua. Una familia que vivía otra vida. La decisión no era solo profesional. Era un cálculo de amor materno, de tiempo robado a las niñas, de la posibilidad de renacer profesionalmente y de la certeza de que Chicago no era su pueblo, ni su gente, ni su red de amigos. Si acepto, tendría que dejarlas con alguien, murmuró para sí. ¿Con quién? Esa pregunta resonó como un eco en la noche. No tenía familia en la ciudad que pudiera hacerse cargo en un entrenamiento que duraría meses. Sus opciones se redujeron a bonos precarios. Una tía que vivía a 3 horas y que ya tenía 4 hijos. Un programa estatal que prometía cuidados intermitentes. Y la posibilidad de que alguien cercano, un amigo, un buen vecino, asumiera la custodia temporal. Todas esas opciones tenían un precio que no quería pagar. La sensación de abandono que temía convertir en destino para sus hijas. Daniel, por su parte, apenas lo supo por casualidad. Marcus lo saludó en la cafetería con un gesto cómplice,
dejando que la noticia flotara entre vapores de café. «Oye, oí que Olivia recibió algo de Chicago», dijo Marcus, midiendo sus palabras. «Dicen que es una buena oportunidad». La noticia cayó en Daniel como una piedra en el estanque. Las ondas hicieron ruido. No era solo una oferta laboral, era la posibilidad de que la mujer que una vez fue su compañera se marchara de nuevo, esta vez con sus gemelas. Había algo en esa idea que no le gustó. La sensación de no haber hecho suficiente cuando quizá hubiese podido hacerlo antes. A partir de ahí, las visitas a la escuela se hicieron más frecuentes. No con la intención de seguirla, sino con la de estar presente en caso de que el mundo le pidiera a Olivia que eligiera entre sus hijas y su carrera. Caleb, que ya observaba el juego de adultos con la astucia de un pequeño diplomático, detectó el cambio de ritmo. «¿Va a irse?», preguntó una tarde, con la sinceridad cristalina de los chicos que aún no han aprendido a ocultar preguntas que duelen. Daniel sintió la responsabilidad como una carga de barco, pesada, pero suya. Se sentó en el borde del columpio y pensó en Melissa, en las promesas no dichas, en cómo sus prioridades habían cambiado. No quería repetir errores que dejaran huellas indelebles en la niñez de otro. No quería que Caleb creciera pensando que la riqueza compra la paz que a veces solo tienen las familias completas. Mientras tanto, ninguna de las niñas era consciente de las coordenadas adultas que se movían a su alrededor. Lily y Sophie seguían encontrando en las migas de pan del parque un tesoro, y en la bolsa de Marcus una fuente inagotable de sonrisa. Sus sonrisas eran la moneda que desactivaba cualquier tensión. Cuando reían juntas, la ciudad parecía encoger sus manos y observar en silencio. Las semanas se transformaron en un tejido de pequeñas escenas que construían sentido. Daniel llevaba a Caleb al colegio. Olivia acudía a la misma puerta con las gemelas. Beethoven, omnipresente, interrumpía lecciones de paciencia. Mrs. Thompson guardaba cada movimiento en su libreta mental. Marcus hacía café con una extra de cuidado cuando Olivia aparecía. La rutina, que no es más que la costumbre de repetir lo que construye un relato con coherencia, sirvió para que la cercanía se volviera más natural. Pero no todo fue calma. En una mañana donde la lluvia humedecía las calles, Olivia recibió un mensaje que la dejó quieta en medio de la acera. No fue un llamado, sino una notificación corta. «Necesito hablar sobre los niños». No decía el nombre completo, pero el tono era suficiente. Era la voz de alguien que, después de años, reclamaba presencia. Olivia apretó el teléfono como quien sujeta un timón que puede voltearla. No abrió el mensaje en voz alta. No hizo nada obvio. Simplemente respiró y guardó su teléfono en el bolsillo. Se sintió expuesta. La posibilidad de que alguien del pasado quisiera entrar en su vida de forma repentina la perturbaba. Tenía razones para desconfiar, pero también sabía que ignorar una puerta a veces abre otra de formas inesperadas. Daniel, observando desde la distancia, notó el cambio en su expresión. Se acercó con la calma que aprendió en reuniones donde la diplomacia era la mejor herramienta. «¿Estás bien?», preguntó. Ella negó con la cabeza, rápida y sucinta. «Es alguien del pasado», dijo. «No quiero hacer un escándalo en la calle». «Si quieres compañía, puedo esperar», ofreció él, sin preguntas incisivas. Olivia se permitió una mirada que fue al mismo tiempo agradecida y cautelosa. No dijo que sí ni que no. Simplemente aceptó la oferta de café que Marcus, por puro instinto, puso sobre la mesa sin preguntar. Los gestos pequeños se volvieron sostén. Esa noche, cuando volvió al motel, Olivia pensó en su lista de prioridades y en la posibilidad de Chicago. Miró a Lily y Sophie dormir, sus respiraciones sincronizadas como dos compases iguales, y sintió el peso de la decisión. Dejar, por un tiempo, a quienes más la necesitaban para construir algo que quizás durara, era la pregunta que no permitía respuestas simples. Del otro lado, Daniel se encontró a sí mismo revisando fotos antiguas de Melissa. En el escritorio de su casa había una imagen donde reían juntos en un picnic. En ella, la felicidad tenía la forma de un martes cualquiera.
No quería proyectar fantasmas del pasado sobre una mujer que ahora era madre soltera. Sin embargo, había una certeza que le quemaba. Ver a los gemelos de Olivia le reflotó la idea de que algunas decisiones no se rehacen con dinero ni con buenas intenciones. Requerían tiempo, entrega y, sobre todo, respeto por la autonomía del otro. La semana siguiente trajo con ella un torbellino de situaciones menores que comenzaron a perfilar un cambio más tangible. Una multa de estacionamiento que a Daniel le tocó pagar discretamente porque Olivia había perdido su calcomanía del metro. Una noche en la que Ana, la recepcionista del motel, le contó a Olivia de un puesto de trabajo temporal en la fábrica de envases. Una tarde en la que Caleb, en un arranque de inocencia, ofreció a las gemelas uno de sus juguetes más preciados, un robot cuya batería siempre parecía fallar en el momento menos indicado. Cada escena fue una puntada más en una costura que todavía no mostraba su dibujo completo. Había afecto, sí, complicidad, a ratos, pero nada que pudiera llamarse uniones definitivas. Daniel seguía manteniendo sus manos en los bolsillos de su chaqueta, ayudando sin invadir. Olivia, a su vez, mantenía sus límites con la misma firmeza que se aferra a un abrazo cuando el mundo amenaza con llevárselo todo. Y sin embargo, algo en la periferia comenzó a moverse con intención. Un coche nuevo se estacionó cerca de la escuela. No era un coche cualquiera. Era grande, con ventanillas polarizadas, y se notaba que su dueño no tenía demasiadas preocupaciones por el precio del combustible. La calle olía a lluvia y a caucho recién lavado. Dentro, un hombre que no pertenecía a la rutina del barrio miraba con interés la puerta principal. La historia, que hasta entonces había caminado con pasos medidos, presentó una nota discordante. Olía a reencuentro con otra cara, a responsabilidad tardía, a un pasado que no se conforma con las esquinas. Daniel observó de reojo, sin forzar la mirada. Olivia, que podía oler la tensión como quien percibe un cambio de viento, apretó la mano de las niñas sobre la manta y respiró. No era aún el momento de decidir qué haría cada uno. Pero en la ciudad, las puertas se abren solas cuando el rumor empuja, y las vidas de las personas se rozan hasta alterar su curso. Ver a las gemelas de su ex fue, sin duda, la chispa que encendió algo en Daniel. Lo que viniera después, decisiones, límites, ofertas inesperadas, estaba aún por escribirse. Las piezas empezaban a moverse en el tablero, y cada gesto tenía el peso de un posible mañana. Si esto te intriga, quédate. Todavía hay respuestas que ninguno de ellos ha encontrado. El coche con las ventanillas oscuras no se movió de su sitio. Un paso de hombre, una corbata mal ajustada y una voz que sonó más fría que el aire de la tarde. Necesitamos hablar sobre los niños. Olivia apretó el teléfono hasta que sus nudillos blanquearon. Daniel, al otro lado del parque, sintió que el aire le faltaba un segundo. En el silencio que siguió, la ciudad pareció contener la respiración. Necesitamos hablar sobre los niños. La voz venía desde un coche con ventanillas oscuras, pero la claridad de la frase no necesitó luz. Se pegó a la tarde como un insecto a la lámpara. Olivia apretó el teléfono con la misma fuerza con que sujetaba a las niñas cuando cruzaban la calle, esperando que el mundo no las zarandeara. Por un segundo, el parque se volvió un teatro donde todos los espectadores contenían la respiración. El hombre que bajó del auto tenía una corbata mal ajustada y una mirada que intentaba disfrazar años de ausencia con modales impecables. Se presentó sin rodeos. Richard Ashford, nombre que en el pasado significó promesas y vacíos por igual. Había en su gesto una mezcla de urgencia y cálculo. No era solo la necesidad de hablar. Había una intención de reescribir lo que se había dejado sin palabras 15 años atrás. Olivia, dijo con voz que luchaba por sonar sincera. Necesito ver a las niñas. Es hora de que me explique cómo puedo estar presente. Ella lo miró sin brillo heroico, pero con la vigilancia de quien ha aprendido a poner un coto alrededor de su vida. No hubo un salto hacia atrás. Había un asentimiento mínimo, como si calculara la distancia adecuada entre un posible error y la protección de sus hijas. No es tan simple, respondió ella.
Han pasado 15 años, Richard. No puedes aparecer y pedir lo que quieras. Rick sonrió con algo parecido a pesar. Lo sé. Y no vine a pedir permiso. Vine a ofrecer lo que no pude antes. Puedo ayudar con la escuela, con las guarderías, incluso con una suma mensual si es necesario. Pronunció cada palabra con la precisión de quien negocia contratos. Daniel, que había observado el intercambio desde la banca donde Beethoven dormía la siesta con la cabeza sobre las patas, sintió que algo en el aire se tensaba. No se metió de inmediato. No era su papel invadir decisiones que no le pertenecían. Pero tampoco le sonaba bien la facilidad con la que Richard transformaba la responsabilidad en cheque y llamada. Había en Daniel la certeza de que la vida no se compra con transferencias. Se sostiene con presencia. No necesito otra oferta envuelta en papel, intervino Olivia con calma. Las niñas necesitan continuidad, y eso no se resuelve con apellidos usados para limpiar conciencias. Richard clavó los ojos en Daniel por primera vez. Había algo medido en su mirada, como quien calcula si debe entrar en una pelea que podría manchar su reputación. Se presentó brevemente, la voz medida, las formas pulidas. Fueron palabras de reconocimiento, de culpa envuelta en gestión. Habló de viajes que lo absorbieron, de una carrera que le escribió un guión en que su nombre ocupaba el lugar de protagonista, y no tuvo tiempo para lo demás. No pidió perdón con drama. Ofreció datos y planes. Estoy dispuesto a hacer todo lo que haga falta, dijo. Si hay que firmar convenios, si hay que organizar visitas supervisadas, lo hago. No quiero aparecer y llevarme nada. Solo quiero que las niñas me conozcan. Olivia respiró hondo. Había oído eso antes, versión más joven, y lo que sabía era que las palabras no eran garantía. Había una línea que no quería cruzar. Permitir que sus hijas pensaran que el amor se mide en cheques. Todos sus esfuerzos, todas las noches sin dormir, las contadas sonrisas encontradas en un trabajo que no dejaba tiempo para ostentaciones, habían sido para construir algo que no se desarmara con buenas intenciones tardías. Si vas a intentarlo, respondió, no será a mi modo o al de estas niñas. No voy a firmar la memoria de otro para que ponga fechas. Si vas a entrar, entras con condiciones. Primero, pruebas de estabilidad. Segundo, visitas acordadas y supervisadas al principio. Tercero, que toda ayuda económica venga con transparencia y no con imposiciones. No faltará quien diga que lo haces porque te conviene, y si lo haces por eso, prefiero que no lo hagas. Su voz no tembló. Era un cierre. Richard tragó lo que dijo ella y, sin dramatismo, aceptó la lista como si firmara un contrato. Era un primer paso, y el primer paso no era poco. Por primera vez, ofrecía algo que olía a compromiso medible en vez de promesas, pero la presencia de Richard activó otras ruedas. Rumores que se desayunaban al día siguiente en la oficina de la escuela, correos de abogados que empezaban a buscar precedentes y la inevitable sensación de que una tormenta menor podía enquistarse en algo legal. Olivia no quería una pelea que drenara energía y dinero. Sin embargo, sabía que su prioridad eran las niñas y que los papeles eventualmente pesarían tanto como la verdad. Esa noche, sola en la habitación del motel, Olivia se sentó en el borde de la cama con las gemelas dormidas. El sobre con la oferta de Chicago todavía estaba en la mesa, arrugado por el uso. La decisión se doblaba en dos frentes: una oportunidad profesional que los separaría y la posibilidad de conservar la cercanía a través de una ayuda que venía de alguien que no era un desconocido y que, ahora, se presentaba con las manos abiertas. El problema era que las manos abiertas podían esconder garras. Mientras tanto, Daniel no perdió tiempo. Sabía que la presencia de Richard, por buenas o malas razones, podía complicar todo. Decidió intervenir de la única forma que sabía hacerlo, ofreciendo algo concreto, práctico y respetuoso. No quería hacer gestos grandilocuentes. Su idea era ofrecer una solución que protegiera la dignidad de Olivia y, al mismo tiempo, no la convirtiera en deudora. Habló con Olivia al día siguiente, sin prensa, sin testigos. «No vengo a sustituir a nadie», dijo.
Pero si lo que necesitas es un sitio para estabilizarte mientras tomas una decisión, tengo una casita de invitados en el terreno de mi casa. Es independiente. Entrada propia, baño, cocina pequeña. Podemos hacer un arreglo de alquiler temporal, con pagos que se ajusten a lo que puedas pagar. Y si lo prefieres, no haremos declaraciones públicas de ninguna clase. Solo un contrato, términos claros y privacidad. Olivia lo miró como quien observa un animal extraño. La oferta venía de donde menos la esperaría, de alguien con recursos que podía resolverlo todo de un plumazo. Lo que apreció, sin embargo, fue la forma en que lo puso. No imposición, no falsa caridad, condiciones, cuotas, respeto a su independencia. Eso marcó la diferencia. ¿Y si digo que sí?, preguntó, con la voz que no buscaba gratitud. ¿Qué garantías tengo de que esto no se tomará como una intervención total en mi vida? Daniel abrió un cuaderno y empezó a enumerar, sin dramatismo. Contrato de 6 meses renovable, cláusulas de privacidad, un presupuesto básico de alquiler que ella podía pagar con su salario, sin sorpresas, el acceso al jardín para que las niñas jugaran, el derecho a no recibir visitas de nadie sin su consentimiento, una revisión a los 3 meses para evaluar cómo iban las cosas. No incluiría cenas forzadas, ni promesas de reconciliación. Se firmaba como contrato de arrendamiento, no como pacto emocional. Olivia lo dejó hablar y tomó notas en silencio. No era la primera vez que alguien quería imponer su narrativa sobre su vida. Era la primera vez, quizás, que alguien le ofrecía soluciones con papeles y sin dramatismo. No era lo mismo que una caricia de Salvador. Podía aceptarlo sin sentirse deshonrosa. Hubo un momento en que casi se negó. La antigua boca que protegía su orgullo abrió una rendija y salió la pregunta que más la asustaba. ¿Y tú qué esperas de mí, Daniel? ¿Quieres que vuelva a creer en promesas? Él la miró con la misma ternura que había mostrado al arreglar la rueda del cochecito 15 años atrás. Nada que no quieras dar, dijo. Solo quiero que las niñas tengan una red. Y quiero que Caleb tenga claro que la presencia es más importante que los regalos. Ella rió, una risa breve que llevaba sal en su borde. Eso suena a frase de manual para reuniones de padres, replicó. Entonces firmémoslo en un papel aburrido, contestó él. Si esto te funciona por 6 meses y no te gusta, te devuelves a tu vida. Si te funciona y quieres quedarte más tiempo, lo negociamos. Nada más. El silencio fue un diálogo. Olivia pensó en la oferta de Chicago y en la posibilidad de perder meses que no se recuperarían. Pensó en Caleb, en lo que había visto en los ojos de Daniel. No era una oferta para borrar su pasado, sino un gesto con límites. Y, por orgullo o por sensatez, supo que podía aceptar sin perderse. Finalmente, dijo, admito que necesito un techo estable por un tiempo. No es un sí definitivo. Es un sí con condiciones. Así comenzó la negociación formal. Para Olivia, firmar era más que rubricar papel. Era poner un límite y hacerse cargo. Daniel habló con su abogado para preparar un contrato sencillo. 6 meses de arrendamiento, un alquiler simbólico que dejara las facturas claras y pagarías mensuales acorde al ingreso proyectado de Olivia. Se incluyó una cláusula de privacidad, otra que prohibía la entrada de prensa o la divulgación de la dirección sin autorización expresa, y una tercera que especificaba que la ayuda financiera sería contabilizada con recibos para evitar malentendidos. Todo quedó claro y sin dramatismos. Al mismo tiempo, la presencia de Richard no se disipó de inmediato. Puso en marcha asesoría legal. No con intención de arrebatar, aseguró, sino para garantizar que las visitas se realizaran de manera ordenada. Sus abogados redactaron peticiones para visitas supervisadas y propusieron un plan de manutención que sonaba generoso. Olivia, que siempre había sido cautelosa con los acuerdos que venían envueltos en grandes promesas, pidió tiempo para consultarlo con un asesor de confianza. No quería ser devorada por el sistema judicial ni convertirse en una escena pública. La decisión de Olivia, sin embargo, estaba tomada en su centro. El bienestar de sus hijas era lo que mandaba. ¿Ir a Chicago y perder meses vitales en la infancia de unas niñas que apenas recordaban al padre? No era una opción que quisiera contemplar sin asegurar que las niñas no pagarían el precio.
Era duro, pero claro, si elegía Chicago, lo haría con el plan de que las niñas tendrían cuidado continuo, documentado y sin sorpresas. Si elegía quedarse y aceptar el anexo, lo haría porque podía sostener la crianza cerca de donde estaban las redes que ya existían. La mudanza fue silenciosa, sin grandes carrozas. Una mañana de sábado, Marcus y Anna del motel ayudaron con cajas, y Beethoven ofreció su nariz como detector de cajas sospechosas. El anexo era pequeño, una cocina compacta, una sala con un sofá-cama, un cuarto con 2 cunas y un baño funcional. Tenía ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la mañana. No era un palacio, pero era un lugar que no era un motel. Era un sitio propio. Olivia colocó una cortina nueva y colgó fotografías de las niñas. Fue un acto de reclamación doméstica que no pedía permiso. En los primeros días hubo reglas claras que Olivia impuso con firmeza. El horario de visitas de Daniel era el que ella estipuló. Si quería pasar tiempo con las niñas, debía respetar los momentos de la madre. No permitiría que su presencia se convirtiera en un faro que iluminara su casa en horarios imposibles. Daniel aceptó, con la humildad de quien entiende que la ayuda sin límites es invasión. Beethoven se convirtió en el guardián no oficial del anexo. Dormía junto a la puerta y se permitía roncar como un viejo recluta. Caleb, por su parte, asumió con alegría la nueva rutina. Enseñó a Lily y Sofía a aplaudir ritmos, a lanzar pequeñas pelotas y a construir torres con bloques que siempre terminaban derribadas. Esa convivencia improvisada evidenció otra verdad. Los lazos que se forman en la cotidianeidad son, a menudo, los menos histriónicos y los más definitivos. Mientras Olivia ajustaba su vida, la presión legal de Richard tomó forma. Sus abogados propusieron audiencias para ratificar visitas. Olivia respondió con calma, pidiendo mediación y proponiendo un plan de contacto supervisado durante un primer tramo. Quería evitar tribunales públicos que llevaran a sus hijas a un desfile de preguntas y fotoperiodistas. Richard, que tenía intereses en mantener una imagen pública limpia, aceptó la mediación. No porque se sintiera débil, sino porque la escena pública le preocupaba. Había, sin embargo, un hilo de complejidad. La batalla no era solo legal, era emocional. ¿Podía alguien que se ausentó tantos años ser un padre coherente ahora? Las primeras visitas ocurrieron en una sala neutra, una oficina en la municipalidad donde un trabajador social supervisaba las citas. Richard llegó con regalos cuidadosamente envueltos, con una sonrisa que buscaba el lugar de confianza. Las niñas, extrañas al principio, lo miraron como a un personaje que aparece en un libro nuevo. No hubo abrazos automáticos ni lágrimas cinematográficas. Hubo un tanteo silencioso, miradas que intentaban reconocer quién prometía ahora ser padre. Con el tiempo, y gracias a la constancia forzada por los documentos y la mediación, Richard empezó a mostrar señales de un compromiso más tangible. Pagó la matrícula de talleres de natación, se ofreció a recoger a las niñas algunos fines de semana, y ante la petición de Olivia, comenzó una terapia parental para demostrar que se tomaba en serio el proceso. No era una redención instantánea, era más bien una primera estela de responsabilidad. Olivia lo observaba con cautela. Aceptaba su esfuerzo cuando llegaba con papeles y acciones. Rechazaba la hipocresía envuelta en palabras bonitas. Pero la verdadera prueba del cambio no la dio Richard, ni siquiera el abogado, sino el día en que Richard apareció sin corbata, con las mangas remangadas, dispuesto a jugar en la plaza con las niñas y con Caleb. Había algo en su figura menos formal que le quitaba la rigidez. Fue un domingo de sol donde la ciudad olía a pan recién horneado y a vacunas de verano. Los niños corrieron, y el hombre que había vivido gran parte de la vida en salas de juntas se encontró lanzando una pelota con torpeza encantadora. Fue un acto ridículo, quizá, pero humano. Empezar de cero en lo cotidiano. Aún así, la relación con Richard no se transformó en un cuento de hadas. Hubo choques. En una reunión informal para fijar un calendario de visitas, Richard sugirió horarios que no respetaban la rutina de las niñas. Olivia, cansada, respondió con firmeza. La conversación subió de tono. Palabras duras circularon como piedras.
Daniel intervino con tranquilidad, como quien sabe que una palabra puede encender fuego. No vino a defender a Olivia ni a enfrentar a Richard. Vino a recordar que el centro eran las niñas. Pidió que todo se hiciera por escrito, que las decisiones importantes se tomaran con asesoría y que, si alguien quería cambiar la rutina, fuera mediante mediación, no arbitrio. Ese nivel de equilibrio fue, en última instancia, lo que empezó a calmar las aguas. Richard, cuando tuvo que enfrentar el papel, cedió en algunos puntos. No porque fuera derrotado, sino porque comprendió que la estabilidad se gana con constancia, no con un cheque generoso. Su camino, todavía incompleto, empezaba a dibujar un contorno menos áspero. En paralelo, la oferta de Chicago se enfrió. Olivia habló con los coordinadores del programa, explicó su situación y fue honesta. No podía separarse de sus hijas. Ofrecieron alternativas: posponer el ingreso por 6 meses o acceder a un programa en línea que requiriera menos presencia física. Olivia eligió posponer la oportunidad. No por miedo a crecer profesionalmente, sino porque no quería que la carrera se construyera a costa de arrancar a sus hijas de su entorno. En su lugar buscó una oferta de trabajo local, una planta en las afueras que necesitaba supervisores por su capacidad de liderazgo y que aceptaba incorporaciones con horarios flexibles. Fue una negociación, pero finalmente consiguió un puesto que, si bien pagaba menos que la oferta de Chicago, le permitía estar presente. La vida se fue acomodando a fuerza de días. Hubo noches donde Olivia se sentía incompetente. El peso del trabajo, la presión emocional y la sensación constante de que debía estar atenta a cualquier gesto que pusiera en riesgo la autonomía de las niñas. Hubo otras donde reía hasta llorar al ver a Caleb y las gemelas crear un coro de voces desafinadas. Daniel, por su parte, no dejó de aparecer con gestos discretos: una cesta con ropa el día que una lavadora se descompuso, un pago puntual para una sesión extra de fisioterapia cuando una de las niñas tuvo una bronquitis, y en más de una ocasión, un silencio respetuoso que era más valioso que cualquier discurso. La comunidad, por su parte, fue aprendiendo a mirar sin juzgar. Mrs. Thompson bajó el tono de sus cuchicheos cuando se percató de que las vidas en cuestión tenían matices que escapaban a su libreta mental. Marcus celebraba los pequeños triunfos con descuentos en cafés y, a veces, dejaba facturas a medias cuando Olivia no podía pagar de inmediato. La gente del barrio no cambió su naturaleza chismosa de golpe, pero empezó a tratar la historia con la moderación de quien entiende que detrás de cada rumor hay una persona que se levanta cada mañana con los mismos miedos que los demás. Con los meses vino un ajuste que ninguno de los protagonistas pudo prever exactamente. Lo que había comenzado como ayuda se transformó en amistad prácticamente cotidiana. No era el romance inmediato que algunos susurraban en las esquinas. Era una construcción lenta de confianza tejida con actos pequeños. Algunas noches los tres, Olivia, Daniel y Caleb, compartieron cenas donde el silencio no era incómodo sino reparador. Se hablaba de tareas mundanas, los deberes del colegio, qué cena podía calmar un mal día, cómo ajustar los horarios laborales cuando las niñas se enfermaban. En ese entramado, el afecto creció sin prisa y sin exigencias. La posibilidad de algo más quedó abierta, pero no forzada. Se permitió que el tiempo colocara cada cosa en su lugar. Un episodio que marcó el tránsito hacia una convivencia más integrada ocurrió durante una madrugada de invierno. Una de las gemelas se despertó con fiebre. Olivia, angustiada y sola, llamó a Daniel. Él apareció con una bolsa de remedios, una cara somnolienta pero serena, y la voz de quien no se niega ante la necesidad. No hubo gestos grandiosos, hubo eficacia. Llamar al pediatra, acompañar a Olivia a la guardia cuando la fiebre no cedió, llevar una compresa tibia para la frente de la niña. Fue uno de esos momentos que no se escriben en las declaraciones oficiales, pero que pesan en la memoria. Olivia, agotada, miró a Daniel con gratitud auténtica. No pidió más ni menos. Aceptó la compañía que no juzga. Todo eso transformó la percepción pública en algo menos dogmático. Las conversaciones en la iglesia dejaron de ser solo historias de curiosidad para convertirse en relatos de gente que había aprendido a solidarizar.
Incluso Mrs. Thompson tuvo un comentario en la misa dominical que sorprendió a más de uno. No todo lo que brilla es dorado, pero tampoco todo lo que cuesta es triste, dijo, con la humildad de quien se vence a sí misma. La convivencia siguió su curso. En el anexo se instaló una rutina. Las mañanas con cereal derramado, las carreras al coche por los cuadernos olvidados, las tareas repartidas como si fueran un mapa de confianza. Daniel, que había llegado a la historia como una figura distante, aprendió el ruego de los días pequeños, cómo ajustar la calefacción, cuándo aprovisionar pañales y cuándo dar un abrazo sin preguntar. No todo fue perfecto. Hubo noches de tensión, discusiones sobre límites con Caleb, y la dificultad de armonizar dos formas de ser padres que habían madurado en contextos distintos. Aún así, la decisión de vivir juntos temporalmente mostró que los días compartidos curaban heridas con paciencia. Richard, por su parte, también cambió, pero a su modo. No fue una metamorfosis total, fue un ajuste gradual. Empezó a cumplir con las visitas, a demostrar responsabilidad por medio de actos concretos y a aceptar que la paternidad no se remedia con un contrato de última hora. Le costó. Hubo retrocesos y lapsos donde la tentación de retomar viejas prioridades lo llamaba. Pero también hubo ventanas donde lo vimos cuidar las pequeñas cosas, sostener la mano de una niña que no conocía de ayer, enviar fotos de un parque nuevo en el que habían estado, preguntar por la escuela con interés genuino. Olivia, vigilante, le dio crédito a medida que lo vio sostenerse. No fue indulgente, pero permitió que la responsabilidad se manifestara. Llegó el día de la revisión de contrato. Se reunieron los papeles, se revisaron las finanzas, y lo más importante, se conversó sobre cómo seguir. Las niñas crecían, y la rutina se había insertado en la vida de todos. No se trataba de historias perfectas. Los desafíos seguían ahí. Pero algo había cambiado. La posibilidad de que la infancia de Lily y Sophie estuviera delimitada por cariño, no por abandono. La escena final se acomodó en aquel cruce donde todo empezó. La misma acera del principio. El mismo semáforo que antes había sido un umbral entre la indiferencia y la necesidad. Esta vez, la imagen era distinta. Daniel, Olivia, Caleb, Lily y Sophie, y Beethoven a su lado, cruzando la calle en calma. No era una estampa de puro cuento. Las niñas arrastraban pequeñas mochilas. Caleb hacía chistes malos, y las risas llenaban el aire. Mrs. Thompson miraba desde la vereda con una mezcla de sorpresa y afabilidad. Marcus aplaudía desde la puerta de la cafetería y algunas vecinas se quitaban el sombrero como quien reconoce lo que cuesta reconstruir. Richard pasó en su coche, con las ventanillas abajo. Sus ojos buscaron a Olivia. Hubo un intercambio breve, sin exaltaciones, una inclinación de cabeza por parte de él, una mirada de reconocimiento por parte de ella. Nadie hizo gestos grandilocuentes. Fue un instante verdadero, de respeto mutuo, donde quedó claro que cada uno llevaba su parte de la historia. La decisión inesperada del millonario, ofrecer el anexo y respetar las fronteras que ella marcó, no borró el pasado, ni solucionó todas las heridas, pero abrió una posibilidad que antes no existía. Una familia improvisada que se construía a través de la cotidianeidad y el respeto. Olivia no perdió su agencia, conservó su independencia. Daniel no fue el héroe que lo arregla todo con un cheque. Fue un hombre que aprendió a ayudar sin invadir. Richard no fue demonio ni santo. Fue un padre tardío en aprendizaje que tuvo que demostrar, con gestos lentos, que la responsabilidad pesa más que la imagen. La vida de Olivia cambió para siempre la tarde en que Daniel vio a los gemelos en el cochecito. Pero no por el brillo de una caridad exuberante. Cambió porque alguien decidió poner límites a su ayuda y ofrecer una mano con papeles, con respeto y con condiciones. Eso fue lo inesperado, que la ayuda viniera con respeto por la dignidad de quien la recibe. Los días continuaron. No fueron idílicos. Hubo facturas, discusiones, momentos de cansancio extremo y decisiones difíciles. Pero en la suma de lo cotidiano, las heridas se tejieron con nuevos hilos, menos grandilocuencia, más presencia.
Olivia consiguió afianzar su trabajo local, ganó cierta estabilidad y, sobre todo, vio a sus hijas crecer con una red que no las anulaba. Caleb aprendió que el afecto se construye con actos, no con ostentaciones. Richard siguió con su proceso, a veces tibio, a veces firme. Y Daniel entendió que la mayor inversión que podía hacer era sostener la dignidad de quienes lo necesitaban. La última imagen es la del cruce. La familia que no estaba pensada en un plan maestro, pero que decidió a diario cuidarse. La ciudad siguió su ritmo, los chismes se transformaron en otra clase de historias, y la gente aprendió a mirar a los otros con menos prisa y más ternura. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Aceptarías la ayuda cercana y limitada, o tomarías la oferta que te separa por una promesa de futuro? Déjalo en los comentarios y suscríbete si quieres ver más historias así.